Bueno, saliendo un poco hoy de la rutina, buenas noches antes que nada. Vamos a estar tocando un poquito del tema de las leyes de cabotaje, el tema de la economía de Puerto Rico, la ley Jones, y por qué en Puerto Rico es imposible desarrollar nuestra economía. Para mí es un tema medular porque no todo el mundo lo toca, y es la esencia de lo que nos está sucediendo. Y yo pues a través de este video quiero aclararles hoy un poco de cómo es que trabajan las leyes de cabotaje en Puerto Rico y la ley Jones y cómo eso nos afecta a nosotros. Primeramente tenemos que reconocer que la ley, lo que le llaman la ley de cabotaje, es una ley que se hizo en el 1920 de transporte marítimo. Esa ley simplemente garantiza cierto trato a los trabajadores de la empresa marítima de los Estados Unidos, en especial, y alegan ellos que es una industria que le genera 500 mil millones y que mantiene a 100.000 empleados de los Estados Unidos, que generalmente son retirados de las fuerzas navales. ¿Qué sucede? Que esa ley de cabotaje hace que en Puerto Rico entren barcos de los Estados Unidos con matrícula de los Estados Unidos, pero no impide el que entren barcos de otro país. Hay un mito por ahí que nos dicen que no pueden venir barcos de otro país. Sí, yo puedo mandar a buscar un cargamento de acero a China y me puede llegar directo desde China, pero ¿qué va a pasar? Que tiene que pagar una aduana, tiene que pagar unos aranceles federales. ¿Por qué eso sucede? Eso sucede porque en 1917 hubo algo que se llama la ley Jones, que casualmente las leyes de cabotaje se llaman de la misma manera, pero hay una diferencia en años. La ley Jones de 1917 faculta a los Estados Unidos, como ya venía desde 1900 con la ley Foraker, a que ellos tienen el control de las aduanas de Puerto Rico. Así que todo barco que venga tiene que pagar una aduana federal. Ellos imponen los parámetros de importación a Puerto Rico por productos extranjeros, igual por productos que vienen de los Estados Unidos, donde no se pueden violar las leyes de comercio interestatal. Ok, ¿qué sucede? Que a nosotros nos dicen, y he escuchado mucho, en especial a los políticos, que van a aspirar porque ellos van a desarrollar la economía de Puerto Rico. No sé si lo han escuchado, casi todos los candidatos, y eso sucede mucho porque en Puerto Rico estamos acostumbrados, no sé por qué, a estar buscando siempre personas que son abogados para meternos en la política, cuando la política casi todo es economía, y ahí es que estamos fallando, porque pues, estas personas tal vez no dominan tanto este campo. Pues ¿qué sucede? Que en 1917 los Estados Unidos imponen su ciudadanía, imponen el control, imponen la dolarización, que ya la tenían desde 1900, pero ahí la facultan y crean toda la estructura económica que nosotros tenemos. Cuando ustedes escuchan que los políticos le dicen el pueblo de Puerto Rico no lo dicen los políticos porque lo quieren decir. El pueblo de Puerto Rico es como nos llamó el Congreso en la ley Foraker, donde se hace con los puertorriqueños simplemente un cuerpo político, y así nos llamamos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, son sus contribuyentes. Pues ¿qué sucede? Puerto Rico no tiene la capacidad de controlar las variables económicas. Las variables económicas son la capacidad que tiene el Estado de proteger su industria nacional y tener un control de lo que entra y poner gravamen, ponerle unos arbitrios a esos productos importados para defender nuestra industria nacional. Eso en Puerto Rico no ocurre. En Puerto Rico el gobierno no tiene la facultad de controlar lo que son todos estos parámetros que inciden directamente en nuestra economía. Por ejemplo, hablemos de la fuga de capitales. Las fugas de capitales son todo el dinero que generan muchas corporaciones que no son de Puerto Rico y se lo llevan a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su licencia es extranjera. Puerto Rico, por su condición política, no puede detener eso. Hace poco, Walmart, que ellos hacen un transfer pricing porque Walmart, su matriz de Walmart está en Luxemburgo, y ellos le venden su producto a Walmart para que así Walmart, cuando va a vender su producto aquí en Puerto Rico, en su planilla dice que no tuvo ganancia,
ellos le dicen que se fueron un breaking even. Así no pagan contribuciones en Puerto Rico y la ganancia la dejan en Luxemburgo, donde ellos tienen un paraíso fiscal donde no tributan y no pagan contribuciones. Eso es lo que nos está matando a nosotros. Y como gobierno, lo que nosotros tenemos no tiene la capacidad jurídica para detener ese marco económico. ¿Por qué? Pues porque la ley Jones de 1917 así lo impide. Cuando usted trae un producto de los Estados Unidos, le va a salir más oneroso, más caro. Vamos a utilizar la industria de las aves. Me gusta utilizar eso. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una industria, por lo menos una fábrica de huevos, usted tiene ahí un montón de pollos dándole comida, una comida que usted tiene que importar porque Puerto Rico no produce ni soya, ni alfalfa, ni maíz, no tiene la capacidad de producir eso, tiene la capacidad, pero no lo hacemos. ¿Qué sucede? Que hay que importar ese producto de los Estados Unidos y al que está criando pollo le sale mucho más caro que al productor de los Estados Unidos ese alimento. Le añadimos el gasto energético, donde el productor de Puerto Rico va a tener un gasto energético sumamente alto, superior a su competidor de importación extranjera, y cuando usted va a la góndola del supermercado va a notar que una docena de huevos de Puerto Rico vale $2.60 y 4 docenas de huevos importados de los Estados Unidos vale $1 o $2. Entonces el consumidor siempre elige el precio más bajo porque pues nuestra economía, que es una economía de consumo, basada en el consumo, porque así nos desarrollaron, no nos permite, por la fuga de capitales, por la baja en ingresos, el que usted pueda adquirir el producto del país. Y poco a poco se fue destruyendo nuestra industria nacional para convertirnos en una industria de consumo. Puerto Rico tiene una economía de consumo. Por eso es que ustedes ven que el gobierno le grava el consumo, el IBU, todos los arbitrios que nos impone el Estado es por el consumo, no por la producción. ¿Qué sucede? Que simplemente, le guste a muchos o no, es el diseño de los Estados Unidos para tener un mercado nicho, y mercado nicho significa un lugar donde exclusivamente van a consumir su producto. Y para que eso suceda, la industria nacional no se puede desarrollar. Porque si la industria nacional se desarrolla, los nacionales van a adquirir su producto doméstico y no van a adquirir el producto importado. Y esa es la meta de ellos, vender el producto importado. Entonces tiene un monopolio con lo que somos los puertorriqueños y ellos nos ven como una industria de consumo. Nosotros somos un recurso de consumo. Vamos a comenzar a llamar las cosas por su nombre. A muchos no les gusta, pero esto no es cuestión de gusto. Esto es cuestión de ciencia. Esto es ciencia, esto no es fe. Y nosotros importamos el 90% del producto de consumo porque nos sale muy caro producir. Aquí en Puerto Rico no se puede producir. Como único usted puede producir es si usted genera algún producto que los Estados Unidos no tienen la capacidad de producirlo. Como el café, farináceo, cítrico. Usted va a ver cómo los Estados Unidos aquí fomentan el que se cultiven esos productos, pero se fomenta el que se cultive esos productos por la incapacidad de los Estados Unidos, y pasa igual con Europa, de por condiciones de clima generar este tipo de productos. Entonces las leyes de cabotaje y las leyes y la ley Jones fueron dando un engranaron a que nosotros cayéramos en esa prisión económica de consumo, porque todo nos sale muy caro. Y para eso vino la dolarización. En la ley Jones nos quitan la moneda, el peso que tenía Puerto Rico en aquel momento, y lo devalúan en un 40%. En un 40%. Y así fueron adquiriendo nuestros productos, fueron adquiriendo todas nuestras tierras, fueron adquiriendo todos nuestros recursos a un costo inferior. Luego comenzaron a producir caña, eliminando nuestro mercado nacional, que era el café y el tabaco. La caña no era ni primario ni secundario, estaba en tercera posición en aquel momento. Pues cuando cambia todo este marco, diseñan la ley Jones, y la ley Jones del 1917 es el mayor problema y el mayor escollo que tenemos los puertorriqueños para desarrollar nuestra economía. Esa ley Jones, nosotros no tenemos la capacidad de derogarla. Es la que faculta la fuga de capitales, es la que destruye nuestra industria nacional, es la que impone la dolarización, es la que impone la ciudadanía, es la que otorga el poder a los Estados Unidos para administrar un gobierno insular que siempre va a estar bajo la cláusula territorial. Todo eso está
en la ley Jones de 1917. Y si la ley de cabotaje de 1920 incide sobre los puertorriqueños y sobre Puerto Rico, es porque la ley Jones de 1917 así lo faculta. ¿Ven? La ley Jones de 1917 es lo que impide que Puerto Rico se desarrolle económicamente a nivel nacional. Simplemente van a haber un crecimiento económico porque ellos inyectan capital para montar sus corporaciones. Luego de eso, el dinero que se genera se lo llevan. Eso es crecimiento económico porque fue momentáneo. No desarrollo económico, porque el desarrollo económico es cuando usted invierte un capital para tener a largo plazo un retorno de inversión, como es un hospital. Usted tiene un hospital y usted gasta 50 millones de dólares en un hospital. Ese hospital no le va a generar a usted 50 millones de dólares al otro año, pero paulatinamente va dándole un servicio de salud a las personas donde la calidad de vida le mejora y va a ver cómo se empiezan a insertar en la economía de Puerto Rico y vienen de otros países, vienen fábricas y toda esa infraestructura perenne y permanente que usted va generando es desarrollo económico. Es como el estudiante que usted le está desde pequeño invirtiendo un dinero en la educación de esas personas. ¿Para qué? Para que cuando llegue su etapa productiva a nivel maduro, esa persona pueda trabajar y el Estado empiece a ingresar el capital porque esas personas pagan contribuciones. Pues la ley Jones de 1917 otorga una ciudadanía para cuando ellos nos estrangulan económicamente, el puertorriqueño tenga la facilidad de coger un avión en JetBlue y arranca hacia los Estados Unidos. Luego allá en los Estados Unidos va a estar 20 o 30 años trabajando, que es su etapa productiva, y va a estar pagando contribuciones a los Estados Unidos. Cuando llegue a su etapa adulta, muchos, ¿qué hacen? Emigran nuevamente a Puerto Rico. Vuelven a Puerto Rico cuando ya no están produciendo. Porque cuando usted está en una edad avanzada, empiezan sus problemas de salud, ya vive de un retiro, y ahí es donde entra este juego económico, donde van preparando a que usted sea un consumidor todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted puede ir a los supermercados y va a ver cómo los productos importados tienen un costo inferior, al producto nacional. Eso pasa con las frutas, pasa con todos los productos que sean de Puerto Rico. Usted va a notar en la góndola del supermercado que tiene un producto mayor. ¿Por qué sucede eso? Pues porque estas dos leyes crean una inflación, porque el acceso a la materia prima le va a salir más caro a usted, generalmente entre un 3 a un 7%. Pero cuando usted elabora ese producto, que ya entra el empaque, la mano de obra, gastos energéticos, todos esos recursos, esa inflación puede llegar hasta un 60%. Pueden ver el valor del bistec. Pueden verlo, el de Nicaragua, el de República Dominicana, como tiene un valor inferior al de aquí. ¿Qué sucede? Que ya no queda industria de carne, ya no queda industria de pollo, ya no queda industria de huevos, ya no queda nada. Nosotros los puertorriqueños no tenemos una industria nacional. Y yo veo que muchas personas, por ejemplo, candidatos políticos, le dicen, bueno, vamos a rescatar a Puerto Rico porque vamos a reducir los gastos por contratación, los famosos amigos del alma. Vean cómo todas las administraciones le dicen que le van a cortar los gastos a los amigos del alma. ¿Verdad que sí? Ok. La economía, el presupuesto de Puerto Rico es de 9.000 millones de dólares. De 9.000 millones de dólares. El presupuesto consolidado puede llegar a 25.000 millones de dólares, que eso es con las corporaciones. Pero vamos a dejar el presupuesto base, que es de 9.000 millones de dólares, o entre 8.000, varía. De ahí es que ellos dicen que van a cortar. Nada más el Departamento de Salud nos cuesta 3.000 millones de dólares. El de salud, 2.700 millones. El de educación también. Y si usted le corta los contratos a estas salamandras, a estas sabandijas, usted le va a cortar los contratos, eso va a generar suficiente capital para mantener toda la estructura de gobierno. No, es imposible. Matemáticamente es imposible. Entonces tenemos que romper con este paradigma de que va a venir cualquier persona y va a decir, yo le voy a quitar los contratos a los amigos del alma para entonces dárselo a ustedes al retiro. Y no da. Usted lo puede sumar, lo puede multiplicar y no da. No da. Nosotros tenemos que activar nuestra industria nacional, y para activar nuestra industria nacional tenemos que bajar los costos de producción, y los costos de producción se bajan obteniendo el control de las variables económicas, algo que las leyes de cabotaje y la ley Jones de 1917 nos impide. ¿Ven? Hasta que esos dos factores nosotros no los derroguemos, jamás va a haber una industria nacional.
¿Por qué? Porque la decisión sobre todo lo que incide en nuestra isla la toma otro gobierno. Lamentablemente, nos gusta o no. Hay gente que no le gusta que le digan, que no utilice la palabra colonia. No, es que yo no puedo mentir. Yo tengo que decir las cosas como son. Que a uno les guste y que a otros no. Pero yo tengo que decir la verdad. Y la verdad es que nuestro producto es muy caro generarlo en Puerto Rico. Y por eso es que ustedes ven que todo se consume y todo se importa. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando usted deja de producir, aumentan las quiebras, aumenta el desempleo, se reducen los ingresos del Estado porque la gente deja de pagar contribuciones. ¿Y qué nace con eso? La deuda pública. Así que desde el principio, y está estipulado bajo la ley Jones, viabilizan el que el gobierno insular pueda generar deuda pública. ¿Por qué? Porque el modelo económico de consumo que ellos diseñaron era un modelo de consumo para el producto importado y no para el producto nacional. De esa manera, ellos se van a encargar de que todos los puertorriqueños que viven en esta isla, consuman su producto y en adición, su gobierno va a tener una insuficiencia de fondos por falta de recaudo y va a terminar en el endeudamiento público. Algo que se agrava por la fuga de capitales. Porque si usted tiene un montón de industrias que se llevan el dinero de la economía del país, ese dinero deja de ingresar en nuestras cuentas y el resultado es menor captación del Estado, deuda pública. Es un diseño criminal que no es solamente en Puerto Rico, opera a nivel mundial. Esta gente vive con ese modelo económico. Viven de ese modelo económico. Los que controlan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son John Paulson, el capital financiero del que tanto le hablamos siempre. Y estas leyes facultan a que esas personas utilicen a Puerto Rico como un paraíso fiscal y como un paraíso de consumo para poder generar capital y pagar el mínimo de contribuciones, como tampoco le aplican las leyes federales de los Estados Unidos. Así que tienen un paraíso fiscal y un paraíso legal. La ley Jones de 1917 le da una triple exención contributiva a estas personas que viven de los bonos. Así que no pagan contribuciones ni a nivel nacional, municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Puerto Rico es un producto de consumo y usted es el recurso que utilizan ellos. Y lamentablemente tenemos que romper con eso. A nadie le gusta que hablemos de esto, pero esa es la realidad de nuestra nación. Que si usted decide hacer un negocio, le va a salir muy caro. Y en la góndola en el supermercado le van a traer un producto que va a competir contra el tuyo y te va a ganar por dumping, porque el producto de ellos es mucho más barato. ¿Y cómo es posible que un producto importado sea mucho más económico, mucho más barato que un producto nacional? Eso es para que ustedes vayan viendo lo que causa la inflación de la dolarización, de la ley Jones y de la ley de cabotaje. Todo fue un montaje económico donde usted va a la escuela y no se lo dicen. Donde en nuestros libros de historia no se resalta, donde no tenemos maestros ni profesores que estén especializados en esos campos. ¿Por qué? Porque el Estado se ha encargado de mantener una masa ignorante para poder manejarlos y manipularlos como hoy día lo hace. Por eso ustedes ven donde se fomenta el mantengo. Y ustedes ven y dicen, Dios mío, pero en Puerto Rico si usted no trabaja, le va mejor que si usted trabaja. Pues porque ellos no quieren que tú trabajes. Ellos quieren que tú dependas del mantengo para que consumas el producto importado de ellos, para